Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy estudiaremos el tema referente a patología endocrina en su tercera parte, la segunda parte que refiere a glándula tiroides. Esta es la materia de patología 3. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y comenzamos. Bueno, primero empezaremos a definir algunos cuadros referentes a la glándula tiroides. En este caso, estudiaremos primeramente lo que es el hipertiroidismo, que es el resultado de un exceso de función de la glándula tiroides. Las principales causas de la tirotoxicosis son el hipertiroidismo causado por la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico y los adenomas tóxicos. Entre las causas que generan el hipotiroidismo, sabiendo que esta puede ser de origen primario o secundario, veremos primero el hipertiroidismo de origen primario, siendo que son factores que van a afectar de forma directa el funcionamiento de la glándula tiroides. En este caso tenemos la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico, metástasis de cáncer de tiroides funcionante, mutación activadora del receptor de la TSH, una afectación del estroma ovárico y sustancias en exceso como el yodo, que generaría lo que sería el fenómeno de Jod-Basedow. Y también vemos las causas de origen secundario, teniendo en cuenta el hipertiroidismo secundario, en este caso, entre las cuales podemos encontrar el adenoma hipoficiario secretor de TSH, el síndrome de resistencia a la hormona tiroidea, donde algunos pacientes pueden tener características también de tirotoxicosis, tumores secretores de gonotrofina coriónica y también una tirotoxicosis gravídica. Bueno, veremos que entre las características clínicas del hipertiroidismo, al inicio suele ser insidioso, también los síntomas serán muy leves y sutiles y podrán avanzar en el lapso de semanas o meses. Además, veremos que hay manifestaciones intensas que pueden también posteriormente aparecer y así nos permitan reconocer este proceso. Veremos que el signo que se observa así con más frecuencia en estos pacientes que sufren de hipertiroidismo será la tiromegalia, que se desarrolla en alrededor del 95% de los pacientes diagnosticados con hipertiroidismo. Veremos que la clínica relacionada al hipertiroidismo varía de acuerdo a la frecuencia. En este caso, primero veremos los síntomas. Los pacientes pueden presentar síntomas de nerviosismo, intolerancia al calor, pérdida de peso, irritabilidad, fatiga, sueño inquieto, palpitaciones, disminución del nivel de atención, disnea, insomnio e irregularidades menstruales. Y entre los signos, nosotros podemos observar que los pacientes que cursan con hipertiroidismo pueden presentar taquicardia, temblor, piel tibia y húmeda, debilidad muscular, retardo de movimiento del párpado, retracción del párpado, reflejos teninos o bruscos, hipertensión sistólica y aceleración de crecimiento. Entonces veremos en este cuadro comparativo, vemos cómo se compara lo que es el hipertiroidismo y el hipotiroidismo que lo estudiamos en la anterior clase. En el hipertiroidismo nosotros, podemos observar que es el lado contrario del hipotiroidismo que hemos estudiado, donde el paciente puede presentar protrusión ocular, exoftalmos, conocido con su término médico, también nerviosismo, taquicardia, calor y sudoración, temblor en las manos, y esto se deberá más que todo porque la TSH está en niveles bajos y hay una hiperproducción de la T4 en la glándula tiroides. Otro de los cuadros relacionados con el hipertiroidismo y patología respecto a la glándula tiroides es el bocio. Veremos que el bocio se define como el aumento de volumen de la glándula tiroides por cualquier causa, desde el punto de vista de la patología de la tiroides, que consiste en una hiperplasia del parénquima de forma difusa o nodular, y además se debe a trastornos funcionales. Entonces veremos que los tipos de bocio que nosotros podemos identificar relacionado también con enfermedad tiroidea nodular, veremos que la clasificación corresponde a bocio no tóxico. También podemos encontrar un bocio difuso no tóxico dentro de esta clasificación y bocio multinodular no tóxico.
Después veremos el bocio tóxico como tal, que abarca lo que es el bocio multinodular tóxico y posteriormente el adenoma tóxico. Bueno, en cuanto al bocio, habíamos mencionado que es el aumento de volumen difuso nodular de la glándula tiroides sin hipertiroidismo en zonas donde hay deficiencia de yodo y ocurre de forma esporádica. A veces también su etiología puede ser desconocida. Veremos que se puede presentar de forma difusa o nodular. La forma difusa es frecuente en los adolescentes y mujeres jóvenes, sobre todo en gestantes, y morfológicamente veremos que en aumento moderado asimétrico del volumen de la glándula tiroides de aspecto gelatinoso en su superficie. Además, el corte histológico podemos encontrar folículos tiroideos dilatados con abundante contenido coloide. En la forma nodular veremos que puede ser indistinguible. Existe también un aumento asimétrico de la glándula con focos y folículos llenos de coloide y otros folículos de epitelio alto y escaso coloide como resultado de manifestación residual de hiperplasia. Bueno, vemos también que en este caso el bocio multinodular no tóxico, entre las manifestaciones clínicas podemos encontrar la mayoría, a veces de los pacientes pueden ser asintomáticos y eutiroideos, o sea, es decir, que estos pacientes van a tener un tamaño normal de la glándula tiroides. Además, veremos que normalmente sí se puede detectar en la exploración física rutinaria, donde el paciente muestra un aumento de tamaño en el cuello, puede ser un hallazgo accidental o incidental en el estudio por imágenes, y veremos que los síntomas del bocio, que a veces es bastante grande y también tiene una área fibrosa, veremos que el paciente puede cursar con disfagia, disnea, plétora, dolor repentino en la región del cuello y también disfonía por afectación del nervio laringeo recurrente. Bueno, otro proceso relacionado también con el hipertiroidismo es la enfermedad de Graves. En cuanto a epidemiología, veremos que esta enfermedad puede presentarse en el 60-80% de las tirotoxicosis, aunque la prevalencia varía en distintas poblaciones y depende principalmente de la ingestión de yodo. Puede afectar al 2% de las mujeres, mientras que su frecuencia es 10 veces menor en los varones. Además, ocurre normalmente entre el 20 al 50 años de edad, aunque también se observa en los ancianos. Veremos que la enfermedad de Graves-Basedow es también conocido como el bocio tóxico, donde hay una hiperplasia primaria difusa que se acompaña de diversas manifestaciones clínicas en la glándula tiroides. Su etiología puede comprender una hiperfunción hipofisiaria primaria con aumento de la hormona tiroestimulante, así como la secreción hipotalámica de un estimulador tiroideo y acción prolongada. Y en cuanto a la morfología, veremos que la glándula está difusamente aumentada de tamaño con un aspecto carnoso, sin brillo característico del tejido normal por contenido escaso coloide. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, veremos que los signos y síntomas de tirotoxicosis, esta vez los podemos ver en orden descendente de frecuencia. Entre los síntomas, veremos que en la enfermedad de Graves se puede presentar en el paciente una hiperactividad, irritabilidad, disforia, intolerancia al calor, sudoración, palpitaciones, fatiga y debilidad, pérdida de peso con aumento de apetito, diarrea, poliuria, y en las pacientes femeninas, oligomenorrea o pérdida de la libido. Entre los signos que nosotros encontramos en la enfermedad de Graves será taquicardia, fibrilación auricular, más que todo en pacientes de la tercera edad, temblores, bocio, piel caliente y húmeda, debilidad muscular, miopatía proximal, retracción palpebral y respuesta palpebral lenta. Y en las pacientes femeninas o incluso masculinos habrá el proceso de ginecomastia. Bueno, veremos que dentro de las manifestaciones clínicas también podemos ver que el signo que acompaña y es característico de la enfermedad de Graves son los signos oculares específicos, que también se pueden conocer como oftalmopatía de Graves. En la ecografía, tomografía computarizada de la órbita nos podrá ayudar a detectar que casi todos los pacientes tienen un aumento de los músculos extraoculares típico de esta enfermedad y otras manifestaciones sutiles. Además, se puede encontrar signos unilaterales en el 10% de los pacientes. Las primeras manifestaciones de la oftalmopatía suelen ser sensación de arena en los ojos, molestias oculares y lagrimeo excesivo. Entonces, aquí podemos observar una paciente con la enfermedad de Graves. Antes de, o sea, cuando fue diagnosticada, bueno, es notorio el exoftalmos que esta paciente presenta, y después del tratamiento vemos cómo la paciente se ha recuperado. En cuanto al tratamiento del hipertiroidismo, veremos que el objetivo del tratamiento es disminuir la síntesis de hormonas tiroideas.
administrando sí fármacos antitiroideos o reduciendo la cantidad de tejido tiroideo mediante un tratamiento con yodo radioactivo. Y también se puede sugerir realizar la tiroidectomía subtotal. Además, los principales medicamentos antitiroideos están la tionamidas, también el propio propiltiuracilo, el carbimazol, también que es un metabolito activo, el metimazol. Además, estos tres medicamentos vemos que inhiben la función de la glándula tiroidea y pueden reducir también la oxidación y organificación del yoduro. Bueno, veremos que en otro tratamiento sugerido puede ser el uso del yodo reactivo, cuyo tratamiento causa la destrucción progresiva de las células tiroideas y también puede utilizarse como tratamiento inicial para las recidivas tras un intento con antitiroideos. Existe sí un pequeño riesgo de crisis tirotóxica en el paciente, pero como vemos es pequeño. Y vamos a ver que los antitiroideos deben suspenderse cuando por menos de 3 días se ha administrado al paciente y se cambia el tratamiento de yodo radioactivo para lograr una fluctuación óptima del yodo. Ahora comenzaremos hablando de los tumores benignos que afectan a la glándula tiroides. En este caso vemos el adenoma, que es un tumor que es de tipo folicular y también se puede llamar adenoma papilar, que se considera un carcinoma indiferenciado, aunque sea encapsulado. Veremos que el adenoma folicular es generalmente único y bien encapsulado, de aspecto diferente como lo vemos en la pieza anatómica, y donde el tejido tiroideo que lo rodea y podrá causar compresión del mismo. Aquí vemos que al microscopio un corte histológico de un adenoma folicular de la tiroides, vemos que un tumor está rodeado por una cápsula gruesa fibrosa que está constituido de folículos tiroideos de tamaño variable revestidos de células cuboides uniformes. Bueno, y ahora adentrándonos a lo que son los tumores malignos, dentro de estos que afectan a la glándula tiroides podemos destacar el carcinoma con sus variedades indiferenciadas, como el carcinoma papilar y folicular, y también los carcinomas indiferenciados que podemos conocer como que serían el medular, el carcinoma medular y el anaplásico. En general, su etipatogenia de los tumores malignos no, no está bien determinada y se puede asociar con la aparición su aparición con la irradiación a las tempranas de la vida, como ocurre en los niños pequeños, o con una hiperplasia química y en los adolescentes con acné o otras afecciones. Podemos decir que también el carcinoma papilar puede seguir a su forma anaplásica. Bueno, el carcinoma papilar es el más común de los tumores malignos que se presentan en la glándula tiroides y puede abarcar la tercera o quinta década de vida. Veremos que el pronóstico es bueno porque este es un tumor, aunque es de tipo maligno, de crecimiento lento. La metástasis, sobre todo por vía linfática, a ganglios del cuello y luego a órganos distantes. De ahí que se lo debe detectar en su etapa aguda. Macroscópicamente se puede ver que esta neoplasia es pequeña y se puede conocer como un carcinoma oculto, si es que se lo diagnostica en etapa temprana, como lo mencionamos, y así puede, como hemos dicho, puede dar metástasis a ganglios linfáticos cervicales y a estructuras más cercanas. El carcinoma folicular es más frecuente en el sexo femenino y a edades un poco mayor que el carcinoma papilar. Vemos que es de crecimiento algo lento y puede dar también metástasis por vía hematógena a pulmones y huesos. Microscópicamente suele confundirse con adenoma o nódulo de bocio multinodular. Sin embargo, hay una invasión capsular y vascular que ayudan a diagnosticarlo. El carcinoma anaplásico es una de las neoplasias de más alto grado de malignidad y se puede presentar en personas de edad avanzada sin predilección por algún sexo. Macroscópicamente veremos que este es un tumor encapsulado que infiltra estructuras vecinas como la tráquea y la metástasis tempranas. Microscópicamente existe variedad de células grandes multinucleadas que a veces es sarcomatoide y una de las células pequeñas puede confundirse con un linfoma primario de tiroides. El carcinoma medular, que es el último tipo de carcinoma que te vamos a estudiar, se observa en la edad adulta y no tiene predominio por el género. Puede presentarse de igual forma en las mujeres y los varones. Macroscópicamente
no tiene características especiales excepto que es sólido. Microscópicamente muestra grupos con cordones de células con núcleos hipercrómicos y es escaso citoplasma. Además, están separados por cantidad variable de sustancias amiloides y se considera un tumor del sistema neuroendocrino. Bueno, les agradezco, queridos estudiantes, por su gran atención. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Estoy de ti,